Contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Con la fuerza y potencia de las palabras, con las ideas que construyen mundos, con las certezas que movilizan posibilidades. Escribo con la potencia vital de un cuerpo que respira en el año 2024, de un cuerpo de mujer que vive en Bogotá, ciudad hostil y compleja, de unos brazos capaces de sostener el peso de todo el cuerpo y el significado de las palabras, esas que se hacen materia al ser transitadas por ese brazo. De unas piernas que afirman la fuerza del movimiento, ese que me lleva de un lugar a otro sobre infinitas ruedas. Ruedas que son ciclos y círculos, ruedas que son transporte y que marcan el tiempo, ruedas que son luz y acompañan la oscuridad. Ruedas que son espacios de creación y posibilidades de existencia. Escribo con mi energía vital, con el cuerpo que percibo el mundo, con la potencia creativa que me inspira y propone una forma de existir en este espacio construido. Espacio con el que me puedo maravillar y aterrorizar a diario. Construcción que me inspira y me ahoga en sus profundidades. Esas que duelen y pesan, esas que son sufrimiento y terror. Escribo con la fuerza y potencia. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Mujer, cuerpo, escritura, fuerza, agua, fluidez, tormenta, luz, ruedas, espirales, eros, tánatos. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Sean bienvenidos una vez más a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa del día de hoy con La Fuerza, tema sonoro que hace parte de la instalación y exposición plástica sonora denominada Grietas Vivas. Interesante propuesta estética, ética y emancipadora. Voz total de un colectivo que nos confronta a nosotros mismos sobre las cotidianidades que pueden existir en distintos lugares, espacios, sitios, habitaciones, hogares, de grietas vivas, de grandes escritoras, de un homenaje, porque la gratitud es la memoria del corazón. Por eso estamos hoy aquí en Toma Única, en esta emisión 221, que hemos denominado Grietas Vivas, escucha con el cuerpo. Nombre homónimo de una interesante exposición que pudimos disfrutar hace algunos meses en el Auditorio Paulo Freire de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y que tuvo, entre otras líderes de la propuesta, a las maestras Vanessa Guerrero y a Claudia Torres, de nuestra licenciatura en Artes Escénicas. Estaremos con ellas dos hablando de todo lo que significó esta propuesta. Profesora Vanessa, profesora Claudia, bienvenidas a Toma Única, confluencias políticas y culturales. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Pues es un honor estar aquí compartiendo esta linda experiencia y creo que eso también como agranda y
llega a otros alcances este ejercicio, esta propuesta apuesta, diría yo, pedagógica que tuvimos con la profesora Claudia. Muchas Así gracias, es. de verdad. Todo lo que podamos hacer por visibilizar estas propuestas tan bellas, o en terminología de la profe Claudia, amplificar estos acontecimientos, pues qué maravilla. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, profe. Qué alegría estar en este programa, en este espacio tan bello. Con mucha gratitud. Me está temblando mucho tu frase sobre que la gratitud es la memoria del corazón, y creo que es muy bello sentarnos aquí a hacer memoria sobre lo que fue para nosotras y para el público Grietas Vivas. Así es. Entonces, querida audiencia de Toma Única, sin más preámbulo, le voy a decir a mi querido amigo, el hombre del Control Master, Mario Enríquez, en que entremos en tertulia, la primera etapa de nuestro programa. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, I come. Bien, al entrar en tertulia planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos, pero también lo aprovechamos para hacer un pequeño perfil biográfico de nuestras invitadas o invitados en este espacio. Voy a hablar de Vanessa Guerrero Jiménez, profesora e investigadora de la licenciatura en Artes Escénicas con un postdoctorado en Literatura Comparada y Estudios Culturales y maestra de nuestra licenciatura en Artes Escénicas. Por su parte, Claudia Torres Cruz, profesora y artista de la licenciatura en Artes Escénicas, magíster interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional, investiga las violencias en los cuerpos de las mujeres desde múltiples campos de origen, compartidas desde el cuerpo, la escritura y creación sonora. Son sus estrategias de exploración y acción poética. Entonces, maestras, antes de entrar en materia, yo quisiera preguntarles qué significa para ustedes trabajar en la licenciatura en Artes Escénicas y este contacto inicial de orientar y acompañar a esos jóvenes que deciden asumir la licenciatura de Artes Escénicas como una opción de vida, ¿no? Yo valoro muchísimo la licenciatura en Artes Escénicas porque sé que más allá de formar profesores de teatro, está formando humanistas y necesitamos mucho ese componente humano en la formación. En cualquier área de formación se necesita la formación humanística. Y el teatro, ese milagro de la vida que decía García Lorca, pues sí que habla muy bien de eso. Entonces no sé qué quisiera, si Vanessa o Claudia, que hablemos un poquito a nuestros oyentes cuando llegaron a la licenciatura, las perspectivas. Yo llegué en el año 2011. Este es mi 14º año. Mira. Es toda una historia. Yo soy formada en la Academia Superior de Artes de Bogotá, en la SAP. Y mira que para mí ha sido toda una experiencia hermosa de enriquecimiento personal como artista, como profesora, como mujer. Poder compartir todo lo que yo aprendí, haberlo expandido hacia esta comunidad de estudiantes, que son estudiantes que van a trabajar en las bases y en las comunidades de nuestra ciudad Bogotá y de muchas otras regiones del país. Tenemos muchos egresados impactando en pequeñas comunidades, microcomunidades. Entonces allí yo sí que encontré un enorme sentido para pues la pasión y el amor que yo tenía por el teatro cuando esto fue trasladándose a lo que los estudiantes iban a realizar en sus procesos comunitarios. La licenciatura en Artes Escénicas, desde muy pronto, desde que yo llegué casi, estaba con la gran pregunta de ubicarse desde la crisis de la representación. Me insistían constantemente, aquí no vamos a formar actores. Eso ha sido muy fácil, mucho más sencillo de decir que en la práctica, porque todos los que estamos así hemos sido formados como actores, actrices o directores. Pero hemos dado pasos gigantes en ese proceso, de verdad, de abrirnos a la crisis del drama y de desplazar el saber del lenguaje artístico del teatro hacia
otros lugares de impacto y de construcción del conocimiento y de transformación social. Y yo ya te puedo decir que no es retórico, yo ya lo he visto con mis estudiantes egresados, lo vemos en procesos todos los días y sí podemos decir desde la licenciatura que esto es real. Qué belleza, que una semilla que sigue floreciendo. Y en el caso tuyo, profesora Vanessa. Bueno, yo sí recién llegué en el 2023 a ser parte de la licenciatura. Y el otro día yo le estaba justamente diciendo a la profe Claudia que la vida es muy sabia y a veces a uno lo conducen por derroteros inesperados. Y en este caso, en mi vida personal fue así, porque yo venía de una formación muy humanista, muy de la filosofía, la literatura, es decir, muy desde lo intelectual y siempre desde la razón y el análisis profundo. Y eso me hizo a mí alejarme mucho del cuerpo y terminé una licenciatura en artes escénicas, manejando las clases de poéticas, y fue maravilloso volver a enseñar, a trabajar textos literarios. Pero en este punto yo creo que en lo que he podido ver en estos 2 años, el gran valor de esta licenciatura, y creo que es la urgencia de seguir incentivando programas como este, es justamente la conciencia de que no solamente pensamos el mundo con la mente y la razón, sino también con el cuerpo, con las emociones, con todo lo que sentimos. Creo que nuestra apuesta en las investigaciones con la profe Claudia es eso, el cuerpo como espacio de saber. Y lo veo, por ejemplo, en mis estudiantes de práctica. Este semestre, por ejemplo, pasó una anécdota, y 2 estudiantes míos estaban trabajando máscara con unos chicos de 11, sí, de grado 11, y ellos tenían que dibujar como el perfil, ¿no? En parejas de la otra persona, del compañerito, y había una chica, y mis estudiantes me decían, la chica es pues robusta, la chica es gordita, y pues tiene papada, y es normal, pero la niña cuando se vio dibujada así, rompió la hoja, y se enojó mucho con su compañero. Dijo, yo no soy así, ese no es mi cuerpo. Y entonces yo les decía a mis estudiantes que ahí es donde que hay que hacer pedagogía, precisamente. Ahí, en esas tensiones, ahí es donde... En el conflicto. Exactamente. Claro. Entonces yo le dije, no se asusten, le dije, saquen ese hilo de allí precisamente para seguir trabajando, porque vemos que de verdad, sobre todo los jóvenes, están en una crisis del cuerpo y hay que volver a él y hay que volver como a abrazarnos, ¿no? Con todo el cariño, y creo que Grietas Vivas fue mucho de eso, ¿no? De abrazarnos, y yo soy esto y estoy bien ser esto, ¿verdad? Pero bueno, creo que vivimos creo que también una educación muy estricta, muy como de negación del cuerpo, pero también en un sistema muy acelerado. De opresión, claro. De opresión y de siempre estar como optimizando el tiempo, y olvidamos que el cuerpo también tiene sus propias derivas, sus propios tiempos, y creo que, insisto, la licenciatura en artes escénicas es un espacio urgente hoy en día. Total. Uh-huh. Pues maestra, yo a título personal debo decirles algo que incluso está escrito acá en el libreto. Grietas Vivas lo que hizo fue mostrarnos una grieta inmensa, pero de catarsis, porque la instalación fue tan subjetiva, cada persona hacía su itinerancia por esos lugares que ustedes planearon en ese colectivo, que de todo eso vamos a hablar el día de hoy, por supuesto. Entre noviembre del 2024 y febrero del 2025, en nuestro Museo Pedagógico Colombiano, en la Sala Paulo Freire B, nuestra comunidad tuvo la oportunidad de asistir a la instalación sonora Grietas Vivas. Y yo quiero hacer la lectura de la ficha técnica porque me parece importante visibilizar a todas las personas que estuvieron en este proyecto. Investigadoras artivistas, Vanessa Guerrero Jiménez, Claudia Torres Cruz, que para fortuna nuestra están con nosotros hoy en la mesa de toma única, María Paula Carvajal Agudelo, Ana Sofía Ramos Landeta, asesoría en movimiento auténtico, Inés de la Osa Izquierdo, asesoría en la creación sonora, J. Andrés Torres Cruz, diseñador e ilustrador, Juan David Vargas Bula, artista visual Laura Castaño, grupo Prácticas Artísticas y Feminismo, proyecto de investigación, creación, escrituras femeninas como posicionamientos vitales en entornos patriarcales, avalado por la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Centro de Investigaciones SIUP 2024. Entonces,
Queridas maestras, hablemos, si les parece, de esas 5 escritoras que ustedes rinden homenaje en la instalación, que hicieron de sus palabras un escenario de lucha, de emancipación. Entonces, adelante, profe Claudia, si nos haces esa introducción, esa primera escena. Bien, podemos seguir el orden más o menos de la casa. Grietas Vivas era una casa para quienes no fueron. Era una metáfora de la casa. Instalamos un hogar en la sala Paulo Freire B, que estaba dedicado en sus pequeños lugares a cada una de estas mujeres escritoras. La primera que encontrabas a mano derecha era Bell Hooks, que pues era toda una belleza tenerla allí, porque todo el año pasado se conmemoró el año de esta hermosa, potente, poderosa pedagoga, una de los nombres más importantes en el feminismo negro, en el feminismo estadounidense, que defiende, que va a poner en el territorio de las epistemologías feministas la pregunta por la clase social, el género y la raza en todo el pensamiento de deconstrucción feminista. Es un gran aporte de mujeres como ella. Nos enseñó absolutamente a reconciliarnos mucho con nuestras prácticas pedagógicas, con nuestras intuiciones como mujeres pedagogas desde el corazón, desde el amor, dándole mucha cabida al eros y al cuerpo. Si quieres vamos rotando, profe. La siguiente escritora fue Mary. Puede ser. Claro. Mary, ella fue nuestra gran abuela. Es la autora más antigua que trabajamos. Ella es del siglo XVIII. Ella nace en Inglaterra. Y digamos que la escogimos justamente porque ya en este libro que ella escribe, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, muchos años, siglos antes de que existiera lo que denominamos como feminismo, ella ya estaba en una preocupación por el género y especialmente por la educación. Otra vez, ahí va la línea, ¿no?, de la enseñanza. Y ella dice, ¿cómo vamos a educar a las mujeres en el siglo XVIII? ¿Cómo vamos a esperar que sean buenas madres, dice ella, si lo que hacemos de ellas son unas ignorantes? Porque ella habla súper fuerte. Yo le decía a Claudia que había momentos en el libro que yo me sentía un poco regañada, como, Dios mío, porque es muy, muy beligerante en su postura. Y ella afirma, dice, sí, está bien que seamos madres, pero ¿tenemos que ser madres ignorantes? No. A las mujeres hay que enseñarles lo mismo que se les enseña a los hombres, porque si ellas también van a ser parte de la formación primera de un niño, tienen que saber cosas, tienen que conocer el mundo, tienen que analizar, pensar. Entonces creo que para nosotros fue fundamental, ¿no?, ligarnos con ella, mostrarle también a la audiencia que estas preocupaciones no son del siglo XX, no es del feminismo que nace en los años 50. Es muy antiguo, e incluso mucho más antiguo que Mary, y siempre estaba allí esa preocupación de las mujeres por la igualdad, por un mundo mucho más equitativo, ¿no? Entonces, por eso también la escogimos. Cuando caminabas hacia la izquierda te encontrabas el baño de la casa. El baño de la casa tenía una puerta, tenía una tina y tenía una ducha, y estaba dedicado a Gloria Anzaldúa, otra de las escritoras de la frontera, estadounidense, pero realmente chicana, que tiene un libro, bueno, que nos atravesó a todas la vida, que es Borderlands, La Frontera, la nueva mestiza. Está escrito en español, en inglés, es un idioma de la frontera, tiene muchas manifestaciones poéticas como carta, como poemas, como escrito ensayístico. Qué hermoso, muy epistolar. No siempre, pero tiene esta multiplicidad de maneras, de lenguajes desde la literatura. Ella es una académica muy importante que también va a decirnos en la historia del feminismo que no es posible pensarlo sin las condiciones de raza, de género y de clase social. Es un momento de la historia del feminismo, digamos que muy concentrado en un feminismo de mujeres de academia, blanco, que se va a llamar de privilegio. Entonces, Gloria Anzaldúa va a ponernos eso en la mira.
también nos va a hablar mucho de la importancia de la espiritualidad en la academia. Qué bonito. Ella va a tomar como figuras de la cultura náhuatl, de la espiritualidad náhuatl, como Quetzalcóatl, Es como tan la fecunda. Cuatlicue, Uy, qué hermoso. entonces nos va a alentar mucho también. Estoy pensando mucho en nuestro proyecto actual que tiene que ver mucho con espiritualidad. Qué bien. ¿Qué puede ser eso en la academia como escrito? Entonces sí, también va a hablar mucho de las ancestras, de lo que fueron para ellas las ancestras, y esto nos animó mucho también. En la instalación había un pequeño altar en el baño, un homenaje a todas las abuelas de las investigadoras y de las personas que habían intervenido en el proceso. Qué hermoso. Era un lugar muy especial también. Y ahora nos faltan Adela Zamudio y Alba Lucía Ángel. Bueno, Adela tenía el espacio de la habitación. Olvidé decir que Mary era el espacio de la biblioteca. Era como un escritorio, precisamente quisimos hacer esta suerte de metáfora, hasta viendo también como hay un guiño a Virginia Woolf con la habitación propia y el derecho de las mujeres a escribir y decir lo que piensan. Y al lado estaba la habitación, una cama, había un reloj, un radio, ¿verdad? Y Adela Zamudio fue una poeta boliviana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Cochabamba, que también estaba pensando toda esa problemática de roles de género en Bolivia, ¿sí? Y de la disparidad que existía y existe todavía entre hombres y mujeres. De ella leímos una novela, esa sí es totalmente epistolar, que se llama Íntimas, y un poemario que se llama Ráfagas. Lo que más nos sorprendía al leer Íntimas es justamente la capacidad de creación poética de Adela Zamudio para dar voz a personajes masculinos, con toda la conciencia de lo que implicaba ser hombre en esa época, y también de las mujeres. La novela empieza unas cartas escritas por un tal Juan, ¿sí? Firma Juan, y luego vemos cuando le responde Antonia, si no estoy mal, sí, y es otra voz completamente distinta. Y si tú lees la novela, puedes comprender cómo se entreteje esa diferencia. Es un poco trágico porque las mujeres terminan muy mal en la novela, pero uno puede entender ahí, en esas voces genuinas, en una simple carta que parecería cómo se están atravesando esos discursos del machismo, de la presión de que tienen que casarse o no, del problema de la maternidad fallida o no. Entonces es maravilloso. ¿Y la última? Que ya era el cuarto de juegos de la casa, el cuarto de los niños. Tenía una piscina de pelotas, tenía unas plantas que podías escuchar y tenía un sofá con una cobija para acobijarse y escuchar la pieza, la postal sonora. Alba Lucía Ángel, qué bello terminar con ella y acordarnos de ella hoy. Todas nuestras grietas vivas están vivas, muy vivas, pero ella es la única que está de este lado de la vida aún, caminando con nosotros. Vive en Villa de Leyva. Alba Lucía Ángel es una joya de la literatura colombiana, muy poco leída, muy invisibilizada, porque pues escribe en una época o está a la par de grandes soles del boom latinoamericano, colombiano, Gabriel García Márquez y bueno, los otros, Cortázar, etcétera. Entonces hace parte de este grupo de mujeres de una generación muy invisibilizada. Total. Muy ignorada, Sí, decía pasó ella. con Débora Arango, Sí, por favor, en la pintura. exactamente. Sí, hay como un símil ahí. Entonces leímos dos novelas que son joyas, Mi Cia Señora y su primera novela, Dos veces Alicia. Ella trata los temas de qué es ser mujer, Mi Cia Señora, que es ser mujer, puede ser mujer en Pereira, en la zona cafetera, en los 70s, en los 60s. Bueno, la novela va por varios momentos y etapas históricas colombianas. Y quiero decirte que traer un recuerdo aquí hermoso, y es que tuvimos la fortuna de contar con su presencia en la instalación, sentada en el sofá de la casa, junto a nuestra querida decana Aleida, la profe Aleida, leyendo textos, partes de sus textos. Bello. Esto está registrado para la historia en el canal de la Facultad de Artes, en un YouTube de transmisión, porque se hizo directa. Recomendación total. Por favor, el que quiera, es un documento histórico, el paso de Alba Lucía Ángel por esta universidad,
por esta casa de formadores de profesores. Ella estaba muy contenta de haber venido acá y compartir y leer sus textos y hablarnos de su lugar como escritora y como mujer en la historia de la literatura colombiana. Eso no lo sabía yo y qué alegría. Gracias por hacernos partícipe de esa noticia tan bella y que estaremos consultando esa página de YouTube para poder ver a la maestra Alba Lucía, y te agradezco, Claudia, sobremanera, porque hablas de Villa de Leyva y yo quiero mandarle un abrazo fraterno a una mujer que tiene toda mi admiración, que me he presentado en Sumaloca, me ha abierto su espacio. Entonces, a la maestra Beatriz Cántara Camargo, Teatro Itinerante del Sol, también un saludo, porque ha sido también una Quijote, una mujer que ha logrado posicionar un tipo de teatro distinto, diferente, el biodrama y todo lo que la maestra nos ha aportado en sus talleres, que yo he tenido la fortuna de estar allí. Entonces, a la maestra, pues qué alegría. Y quiero ir a un hombre, a Bertolt Brecht, el hombre del teatro épico alemán, que decía una cita que para mí fue muy recurrente caminando grietas vivas. Él decía, llevaba un ladrillo consigo y le mostraba al mundo cómo era su casa. Y ustedes, maestras, que fueron tan generosas en disponer un espacio metafórico en este museo pedagógico, yo me sentí muy feliz viendo la primera vez, diría yo, donde una persona podía habitar ese museo como quisiera. Entonces se metían a la tina, escuchábamos la instalación sonora, nos cobijábamos, nos apachurrábamos, ¿por qué no decirlo? Llorábamos, porque uno se toca mucho con esos espacios que ustedes crearon allí. En una interesante reseña que las maestras me enviaron para preparar el libreto de esta emisión, en uno de sus apartes dice, abro comillas, la casa tradicionalmente asociada al territorio de la sumisión y de la obediencia femeninas es aquí un espacio en donde cohabitan redes íntimas de rebeldía y fuerza vital de la escritura, para crear un diálogo transgeneracional que navega por estas grietas vivas habitantes del inconsciente colectivo femenino. En este contexto quisiera preguntarles cómo entienden la perspectiva interdisciplinar de la creación de grietas vivas, porque, maestras, de verdad, vuelvo a reiterarlo, fue una instalación muy orgánica, muy clara, muy planeada, muy pensada, muy trabajada, y pues el arte requiere disciplina y la instalación da fe de ello. Entonces, ¿cómo fue esto? A ver, tratemos de lograr que esta audiencia se transporte, los que no pudieron estar en esas grietas vivas, aunque Claudia, tú magistralmente nos ibas narrando esos espacios, y yo estoy seguro, esto es lo bello de la radio, que cada oyente estaba imaginando ese lugar. Qué lindo hacer ese ejercicio. Mira, el camino interdisciplinar empieza por el encuentro entre Vanessa y Claudia. Vanessa viene de los estudios literarios, Claudia viene del teatro interdisciplinar indisciplinado, que va a las otras disciplinas. Entonces, desde allí esto ya confluye entre dos mujeres que se unen por una cosa en común, que es el amor por la escritura, ¿no? Después de eso viene una pregunta que nos une también mucho a las dos, y es el cuerpo. ¿Qué puede ser escribir con el cuerpo? ¿Qué puede ser escuchar la vida con el cuerpo? Y entonces, a partir de allí es que llega la metodología a la que acudimos, que viene de los mundos de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que es el movimiento auténtico, una técnica expresiva creada por unas bailarinas en los 50, 60, desde todo lo que estaba desarrollando Jung a partir de sus técnicas sobre la imaginación activa, para ir a la inconsciente personal y colectivo y tomar información con unos fines terapéuticos, con unos fines de autoconocimiento profundo de la propia psique. Estas mujeres van a indagar desde el cuerpo, y como el cuerpo, también muy jaladas por la idea de Jung de que psique y cuerpo son lo mismo, muy jaladas por esa idea, van a investigar, ellas muy descontentas con las cajas escénicas, ¿no? Mary Whitehouse es una de las pioneras, y entonces desde la danza llevan estas herramientas a indagar con el cuerpo, desde el cuerpo, cómo puedes ir al inconsciente, a tu inconsciente personal colectivo, a través de unas técnicas multimodales que incluyen el dibujo y que incluyen otras vertientes. Muy Carl Gustav Jung, que también él creía profundamente en la capacidad de las técnicas artísticas, del lenguaje del arte,
como llaves para ir a indagar en estos símbolos y en los arquetipos del inconsciente colectivo. Qué bien. Sí, de ahí, digamos, cuando terminamos este proceso, porque lo interesante del movimiento auténtico, como acaba de decir Claudia, consistía en crear imágenes, yo diría que no dibujar. Yo creo que el ejercicio de dibujar pasa por lo consciente, lo figurativo. Era trazar o crear imágenes en esa liberación de la experiencia del inconsciente que habíamos hecho en el movimiento auténtico. Era como traducir el cuerpo en colores, trazos, figuras. No sé si tú te diste cuenta que había todo un muro donde colgamos nuestras imágenes, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando fue mi sobrinito tiene 10 años, y estaba muy contento, y él me decía que por qué los dibujos parecían de niño. Y yo creo que ese fue el mejor halago, porque precisamente de eso se trata, como de esa no preocupación de si lo estético, si los colores, si salió la línea bien torcida, es todo lo contrario, y es de verdad esa expresión. Luego de eso escribimos un texto creativo, y con Claudia el objetivo del proyecto SIUP era crear esas postales sonoras, jugar con la sonoridad. Para mí eso fue un universo muy, muy nuevo. Yo estaba un poco asustada al principio, pues con el software y todo. Y decía, bueno, la sonoridad también, que la música es otra arte también muy compleja. Y luego se nos ocurrió lo de la casa. Debo decir, insisto, que esto no fue planeado desde el principio del proyecto, y eso fue lo más lindo, creo yo, sino que todo fue conduciendo. Un día dijo, ¿y qué pasaría si ponemos estas postales sonoras en objetos? O sea, que el objeto pueda sonar, oye, sí, qué interesante. Y poco a poco fuimos escogiendo objetos que tampoco estaba planeado que fuera una casa, sino que cuando nos dimos cuenta y habíamos pensado ya como 5 objetos, dijimos, estos son objetos que están dentro de una casa. Bueno, pensemos el espacio de la casa y de ese abrazo. Y yo quiero decir que lo más lindo de haber vinculado el movimiento, el cuerpo, la danza, el teatro, la música, la literatura, lo pictórico, todo esto confluyó en, yo sí creo, uno de los espacios también más importantes, porque no solamente las 5 estaciones de cada escritora fue importante, sino la mesa de escritura de los visitantes, porque allí en vivo cuerpo se estaba gestando una escritura viva del cuerpo después de que tuvo esa experiencia en la instalación. Y yo sí quiero decir aquí que nos sobrepasó ese dispositivo que pensamos como una cosa sencilla, que escriban una cartica en un buzón de cómo se sintieron. No pensamos que íbamos a recibir 400 cartas. Son 400 cartas. Y la mayoría son anónimas y de una fuerza vital, lo que tú ahorita estabas diciendo, una fuerza vital femenina. Hubo cartas, la mayoría, vuelvo y repito, son anónimas, pero eran muy fuertes, confesiones, diría yo, de los visitantes que decían, sé que mi mamá ama más al patriarcado que a mí, pero yo debo resistir. En una carta decía algo así. Entonces, eso creo que fue el mejor resultado de toda esta investigación. Y es que imagínate, nosotras pensando, queríamos indagar en cómo la escritura le había dado fuerza vital a estas mujeres en entornos muy adversos, pero en el camino nos fuimos dando cuenta que las que nos estábamos llenando de fuerza éramos nosotras. Y después lo que pasa es que la operación de las visitantes y les visitantes, al sentarse, coger un papel, un esfero, hacer una carta, meterla en un sobre y meterla en un buzón dirigida a alguna de las escritoras, en un buzón así como de dimensiones. Sí, total, claro. Nos iba a permitir registrar cómo la fuerza se dispersaba y se compartía a través de la escritura. Así es. Profe Claudia y profe Vanessa, a propósito, hay varias postales sonoras. Hablemos de la mano. Presenten, por favor. En toma única es importante el tejido musical. Sé que eran varias postales, pero a mí en lo personal esa mano, lo que tú decías, yo también deposité mi carta allí
porque de una u otra manera ustedes fueron tan generosas con el espacio que yo quería dejar mi huella, ya que me dieron esa posibilidad de hacer mi testimonio allí de lo que sentí, percibí. Entonces, ¿qué significa esa mano? Esa tu mano en la postal sonora allí de toda la instalación que pueden conseguir todas las postales a través de Spotify, ¿no? Que ustedes tienen allí. Sí, hay un sitio en Spotify que se llama Grietas Vivas, es el contenedor de las 18 postales que finalmente construimos las 4 investigadoras artivistas. Tu mano es una pieza, bueno, Mary Wollstonecraft, como la profe Vanessa decía, es una abuela, para nosotras es una mujer que está en nuestra fuerza vital, sus palabras son como fuerza en la savia que corre por la sangre. Cuando yo hice esta postal sonora, entré en contacto con esa necesidad de preguntarme cómo pudiste sola, tan sola, porque estaba muy sola. Ella estaba sintiendo cosas que ninguna mujer estaba pudiendo sentir en el momento. Sola, muy sola, me la imaginaba sentada en ese escritorio con su pluma, escribiendo contra viento, contra marea, lo que ella sentía que necesitaba ser expresado. Entonces la postal un poco indaga en poderla sentir sola en ese escritorio, encima de esa madera, con esa mano fuerte, atravesando siglos enteros. Entonces, querida audiencia de Toma Única, querido Mario, nuestro hombre del Control Master, escuchemos un fragmento de tu mano antes de ir a Aguja y Vinilo. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo fue? Un poema de amor para Mary Wollstonecraft. Una mesa de madera, un escritorio, un candil, lámpara de aceite, luz intermitente que se mueve con el aire de la habitación y se desliza sobre los papeles y las letras que son tus letras. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo pudo ser? El frasco de tinta negra, la pluma recia, la pluma grande, la pluma fuerte, su punta que entra y sale con la fuerza de la mano que es tu mano, que aprieta entre sus dedos, que se desliza, que traza, que da las formas, que se mancha, que no para, que se detiene, que no para, que se detiene, que no para, que no para, que no para. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo fue? Las estufas de invierno, los guantes y el fuego de tejidos argumentativos impecables, calentando tu cuerpo. Una revolución ardiendo, calentando tus pies. También las tachaduras, los manchones, las erratas, los pasos en falso, las falsas afirmaciones, las que no se sostienen, los pasos atrás, los arrepentimientos, los miedos enrojeciendo tu rostro, enturbiando tu espalda. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Going to Kansas City, Kansas City, I come. Bueno, queridas maestras, continuando con este hilo narrativo, ¿qué comprende el equipo investigativo por pedagogías de la escucha? ¿Cómo ha sido todo este proceso tan interesante, fecundo y que a título personal les felicito? Yo asistí con el grupo de estudiantes de la electiva de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, representaciones de la historia en el cine, y muchos quedamos conmovidos, emocionados con la instalación. Nos hizo pensar en unas nuevas sonoridades y realidades de escucha cotidiana.
Bueno, mira, para nosotras era muy importante esta presencia en el museo por esta línea que tiene el grupo de investigación que hemos llamado Pedagogías de la Escucha. Viene de una artista que también amamos mucho, que nos ha iluminado mucho el camino, se llama Paulina Oliveros, que es una compositora que diseñó, se creó un mundo que llamó Escucha Profunda, desde el cual ella defiende que la escucha es un lugar ético, político, que la escucha no es solamente pasiva, que la escucha es activa, que cuando tú escuchas con atención estás transformando el mundo. Entonces, a partir de allí, esto a nosotras nos ha impulsado mucho a invitar desde herramientas didácticas y pedagógicas, porque hay una manera de entender a Grietas Vivas como un gran artefacto didáctico que invita a las personas a escuchar con el cuerpo, a detener el tiempo en esta casa como solíamos hacer, invitar a todas las personas que llegaban allí. Yo agregaría también que en las voces de los visitantes nos decía, y de verdad fue muy recurrente ese comentario, que ellos decían que salían de todo el caos de la sede de la 72 y que entraban allí y sentían que era otro lugar. Que que me decían, no parece que estuviéramos en la universidad. Y también ellas decían, pero esto toma tiempo. Y yo, claro que sí. Muchos decían, bueno, voy a clase y vuelvo. Y volvían. Y esta experiencia de enseñar, de educar a las personas en la escucha es educar en el tiempo lento, ¿sí? Porque yo creo que estamos otra vez en esta lógica del acelere, de todo es para allá. La escucha también se volvió un espacio en el que yo escucho solamente para responder. Rápido, dime qué tienes que decirme y ya estoy, exacto. La utilidad. La utilidad, no estoy entendiendo muy bien qué es lo que me estás diciendo y yo ya estoy prefigurando una respuesta sin comprender lo que realmente me estás queriendo decir. Es decir, estamos en una vuelta muy narcisista en el que yo lo que quiero decir es lo que importa y no sentarme a escucharte de verdad. Y eso fue muy lindo porque de verdad nosotros decimos, tienen que acuéstense en la cama, métanse en la tina. Eso también fue muy pedagógico, como romper con esta idea de lo museográfico, porque normalmente en los museos no se toca nada. Y los visitantes, de verdad, ¿puedo meterme en la piscina de pelotas? Sí, es para eso. ¿Puedo acostarme? Sí. Preguntaban siempre. Porque siempre está la censura, no toque, no coja, no haga. Exactamente, no dañe, porque sí, acá es todo lo contrario y para ellos era muy importante eso, y me decían, gracias, profe. Solo escuché 3 postales, pero no tuve más tiempo, pero gracias, profe, porque yo, de verdad, esto era necesario para mí. Y creo que ahí es otra vez, ¿no? Volvemos a esta importancia del cuerpo como espacio de saber. Cómo a través de estas cuestiones artísticas, didácticas, se activa algo en el cuerpo particular tuyo, de cualquier otra persona, que es única. Y eso es lo que está produciendo ese saber importante. Así es. Bueno, queridas maestras Vanessa Guerrero, Claudia Torres, Grietas Vivas, creo que marcó una impronta y creo que las maestras la tienen compleja el siguiente paso, pero de eso se trata la pedagogía, el arte, el cuerpo. La exploración continúa. Estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Quiero desde aquí enviarle un saludo fraterno, como siempre, a nuestro decano, al profesor Alexander Celi Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de nuestra licenciatura. Gracias a todos ellos por el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa desarrollados en este proyecto de facultad. Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Querido Mario, te voy a invitar a que entremos en Aguja y Vinilo, que es una etapa muy importante de Toma Única. Les tengo una sorpresa a las maestras. Espero que la canción que seleccionamos sea del agrado y muy en sincronización con Grietas Vivas. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que bailes.
Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, única, emotiva. Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recoger la aguja sobre el surco y tenemos una melodía. El acetato seleccionado para esta emisión se llama Grandes de América, Soledad Bravo, Venezuela, un vinilo prensado por el sello Polydor en el año 1974 en Colombia y contiene los éxitos más icónicos de la gran cantautora e intérprete venezolana Soledad Bravo. Canción del Elegido, El violín de Becho, Hasta siempre, Canción de la Paz, entre otros temas. Nosotros seleccionamos Yo me vi rodeando el mundo, de María Hostiz, ya que creemos la letra de la canción está muy en sintonía con la temática de Grietas Vivas. Rodeando el mundo para observarlo, percibirlo, confrontarlo, discutirlo y por supuesto vivirlo a plenitud. Entonces, maestras, querida audiencia, la voz de Soledad Bravo, Yo me vi rodeando el mundo. Un pequeño fragmento, Mario. Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti, no sabes cómo sufrir. En Toma Única, El Escape. Bueno, queridas maestras, Vanessa Guerrero, Claudia Torres, llegamos al mutis, que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? En ese lenguaje teatral de salida. Gracias por venir a Toma Única, gracias por este espacio. Esta será su casa, no es una frase de cajón. Yo soy un hombre, me considero de teatro, amo este arte que ustedes hacen, que ustedes enseñan, orientan, viven. Y pues qué alegría, ¿no? Siempre fue inevitable no pensar en Pina Bausch escuchándolas hablar. Y la vocación de ella cuando decía que a ella lo que le importaba no es cómo se mueve la gente, sino qué nos hace mover. Y yo creo que ustedes están en un movimiento constante. Me da mucha alegría ver a estas jóvenes maestras, porque en realidad si la audiencia no las conozca, son jóvenes llenas de energía, de plenitud, y eso es lo que necesitamos en un proceso educativo. Gracias por venir a Toma Única. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de verdad de amplificar esta hermosa experiencia que nos transformó tanto nuestras vidas como mujeres y profesoras y amantes de la escritura. Sí, muchísimas gracias, de verdad fue una conversación muy amena. Sí, nada más, mil gracias. Creo que esto es muy importante, lo valoramos mucho, que cada vez más personas conozcan de lo que hace esta universidad y de las apuestas por nuevas pedagogías. Así es, y es que nosotros no podemos ser unas islas en nuestra propia universidad. Como desde sociales no interactuamos con artes escénicas, con química, y créanme que este espacio que yo oriento hace 9 años ha tratado de ser un foco en ese propósito. Este programa no es mío, este es programa de la comunidad, de los estudiantes, del personal administrativo. Han venido hasta compañeras sindicalistas a hacer su voz, han venido artistas, maestros, profesores, gente de arte. Entonces, qué alegría. Querida audiencia de Toma Única, no lo olviden, todos los miércoles a las 2 de la tarde en directo, con la repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Un saludo fraterno a Yolanda Barrantes en la producción general y a Diana Torres. En comunicaciones a Laura Chávez, en el control máster a Mario Enríquez, muchas gracias. Agradecimientos a nuestro director, el profesor Alejandro Sepúlveda. Quiero también agradecerle a Samantha Vergara por su divulgación en nuestros programas en las redes sociales de la licenciatura, a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras y a todos los estudiantes del Semillero Arterias Culturales. Gracias por hacer parte de este proyecto. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.